Emociones, necesidades, motivación, comunicación, tradición, patrimonio e identidad. Las emociones son fenómenos multidimensionales que estas tienden a ser estados aflictivos. Esto quiere decir que son respuestas biológicas, fenómenos sociales, y estas pueden diferenciarse de los sentimientos, ya que las emociones son de alta intensidad y de corta duración y un sentimiento es de baja intensidad y de larga duración. Existen universales o básicos, que es el asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado o la ira y la tristeza, y aflictivos y no aflictivos, como es la dopamina, serotonina, la oxitocina, y en aflictivos la adrenalina, noradrenalina, entre otros. Las emociones tienden a tener una anatomía. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, lo que hace o lo que pasa es que la sangre se va a nuestros músculos esqueléticos grandes, y esto causa que en ocasiones lleguemos a temblar. Cuando tenemos una felicidad, inhibimos los sentimientos negativos, nuestra energía aumenta y hace que nos sintamos con unas ganas de hacer muchas cosas. Cuando sentimos asco o disgusto, lo que hacemos es bloquear las fosas nasales. Cuando sentimos ira, la sangre fluye a nuestras manos, haciendo que nuestro ritmo cardíaco se llegue a acelerar, y esto hace que haya un aumento de hormonas. Cuando sentimos amor, nuestro estado genera una calma y una satisfacción de hacer lo que hacemos. Eso quiere decir que es más fácil que cuando estamos o sentimos el amor, nosotros lleguemos a cooperar con alguien más. Cuando tenemos una sorpresa, nuestro alcance visual es mayor, ya que llegamos a percibir con mayor facilidad nuestro entorno en el que nos encontramos. Cuando tenemos una tristeza, lo que hacemos es de que nuestra energía se vaya decayendo y nuestro metabolismo se vaya disminuyendo igual, o en este caso alentando. La necesidad es una carencia o escasez de algo, mientras que en la psicología es un impulso surgido de un estado de tensión debido a una carencia concreta. Abraham Maslow decía que la motivación tiene una base a nivel organísmico, y es aquí cuando crea una pirámide de necesidades. Las dividió en fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, donde las tres primeras eran indispensables para nosotros, ya que sin ellas no podíamos vivir. Hay factores motivacionales como el de la afiliación, que esto quiere decir que las personas desarrollan relaciones con otras personas y se sienten satisfechos de eso, ya que crean un clima agradable. Las de logro, esto quiere decir que es un impulso o fuerza de que las personas busquen un mayor éxito. El del poder, el deseo de controlar a los demás y al entorno por parte del individuo. El de competencia, que esto quiere decir que resulta o hace que las personas tengan un deseo de obtener los mejores resultados. Clayton desarrolla la teoría ERC, en la cual remodela la jerarquía de las necesidades, donde dice que hay necesidades existenciales, de relacionamiento y crecimiento. Él decía que se puede tener más de una necesidad al mismo tiempo, pero sin embargo, cuando no satisfacíamos nuestra necesidad, hacíamos que el hecho de que lo quisiéramos satisfacer sería mayor. Por otro lado, Max Neff desarrolla una escala humana, en la cual se abordan las necesidades desde su ontología. Esto quiere decir que el desarrollo se da en las personas y no en los objetos, y las necesidades tienden a ser pocas, infinitas, y se pueden clasificar. Diamond decía que existían 6 tipos de necesidades, las cuales eran 4 psicológicas y 2 espirituales, dentro de las cuales las 4 primeras eran esenciales para nuestra supervivencia y se debían satisfacer diariamente, mientras que las últimas eran para el espíritu. Dentro de la motivación, la motivación es el móvil que inicia, mantiene y dirige la acción de un sujeto para lograr determinados objetivos.
Esto quiere decir que es lo que te va a hacer que seas fuerte, persistente, propositivo y que tengas a tener una organización jerárquica buena para que nuestras necesidades y nuestros motivos se lleguen a satisfacer, ya que estos tienden a ser diferentes. Existe la teoría de la reacción que dice que los organismos poseen un mecanismo regulador que hacen que el cuerpo siempre se sienta en equilibrio. La atribución, esto quiere decir que las acciones humanas están causadas por fuerzas personales, que estas son internas, como la capacidad y nuestra propia motivación, y ambientales, que estas son estables o inestables. La frustración que sentimos es originada por la insuficiencia física o psicológica de saber lo que queremos hacer, o por tener obstáculos físicos o una demora en lo que estamos haciendo. Esto hace que creemos conflictos. Kurt dice que existe una teoría de conflicto, la cual es atracción-atracción, que nos sentimos atraídos por los dos objetos deseables que se excluyen mutuamente, evitación-evitación, que es cuando elegimos entre dos alternativas indeseables, evitación-atracción, que es cuando un mismo objeto tiene simultáneamente elementos tanto positivos como negativos, y el de doble conflicto, que es de atracción y evitación. Esto quiere decir que existe una pérdida evidente y que las opciones pueden estar o pueden ser opuestas entre de sí. Existe un mecanismo de defensa del yo, en el cual es aislamiento afectivo, de compensación, fantasía, identificación, regresión, negación, represión, entre otros. La comunicación es el acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. La comunicación es algo muy indispensable entre las personas y es algo que somos de los seres humanos que tenemos diferentes tipos de comunicación y a su vez hay veces que no sabemos cómo aprovecharlos. Existen diferentes elementos de una comunicación. Este puede ser el emisor, que es el que transmite el mensaje, el receptor, que es el que lo recibe, el código, que este tiende a ser el lenguaje empleado, el mensaje, que pues es la información, el canal de comunicación, que es el medio que se usa, el ruido, que esto es lo que hace que se malinterprete o influya en la recepción del mensaje original, la retroalimentación, que es la respuesta hacia el primer mensaje, y el contexto, que son las circunstancias en las cuales se está dando esa comunicación que se va llevando. Nosotros tenemos una comunicación no verbal, que es un conjunto de elementos que hacen que aumente nuestra comprensión en torno a la comunicación que se está dando. Su función es reemplazar, repetir, enfatizar, contradecir o regular lo que se piensa decir o lo que se está tratando de decir. Existen componentes gestuales o corporales. Dentro de los gestuales puede estar la mirada, la expresión facial o los gestos, y dentro de los corporales nuestra postura o nuestro movimiento de manos, pies o piernas. Existe una comunicación paralingüística. Esto quiere decir que se va a dar conforme al ruido. Dentro de esta va a depender del volumen, el tono, la velocidad, la fluidez con la que lo estemos diciendo o con la que estemos hablando, nuestros silencios o pausas que lleguemos a tener y la claridad con la que estemos diciendo las cosas. Tendemos a tener una comunicación asertiva. Esto quiere decir que los sentimientos son reales, pero no son la realidad de lo que queremos decir. Existen estrategias que bloquean nuestra comunicación asertiva, por ejemplo, cuando nos reímos, cuando empezamos a culpar, a atacar, a amenazar, a negar o a interrogarnos nosotros mismos. Por ejemplo, cuando cuando estamos afirmando algo y de repente decimos al final sí, ¿no? Es entonces cuando nosotros empezamos a bloquear nuestra comunicación asertiva. Tenemos una inteligencia emocional, que es la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular nuestras propias emociones. Para esto nosotros debemos de saber manejar las emociones, cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas, y debemos aprender a comprenderlas. Esto quiere decir que debemos de tener conciencia de nuestras propias emociones, incluyendo la habilidad de
percatar el clima en el que estemos. Eso quiere decir que necesitamos saber en qué momento demostrarlas y en qué momento no demostrarlas, para así poder tener una comunicación estable y fluida al mismo tiempo. La tradición es lo que se va pasando de generación a generación, y esta tiende a tener tiende a estar relacionada con lo pasado, pero también al mismo tiempo con lo presente. Es una permanencia del pasado vivo en el presente. Tiene un proceso de creación, recreación, producción, reproducción, continuidad o discontinuidad. La tradición va cambiando, ya que se tiene que ir adaptando a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo se va innovando para que las nuevas generaciones que vayan surgiendo no dejen atrás o a un lado nuestras tradiciones, que tanto se ha costado el tenerlas y el hacer que sean de nuestra misma cultura. Dentro de las sociedades van a existir miles de tradiciones, ya que no todas las sociedades tienen las mismas tradiciones. Un patrimonio son los bienes que nosotros tenemos. Estos pueden ser naturales, culturales. Dentro de los culturales pueden ser tangibles o intangibles. En nuestros patrimonios nos ayudan a distinguirnos también, ya que no todas las culturas van a tener los mismos patrimonios que se tienen. Tienen un valor simbólico, ya que nos llegan a representar. Dentro de los tangibles pueden estar los muebles o las cosas inmuebles, como los lugares, los edificios, las estatuas, monumentos. Y dentro de lo intangible se encuentra lo cultural, las tradiciones, nuestra propia lengua. Dentro de la identidad es con lo que nosotros nos sentimos identificados. Esto se logra con al tener las tradiciones y un patrimonio. Al tener estos dos aspectos dentro de una cultura, nosotros sabemos con qué cosas nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, nosotros los mexicanos o los oaxaqueños nos sentimos identificados al hablar de nuestra gastronomía, de nuestras fiestas, de nuestra cultura, de nuestra música, nuestra vestimenta, o inclusive de nuestras zonas arqueológicas que tenemos, como lo es Hierve el Agua, Monte Albán, Mitla, entre otros. No van a ser las mismas maneras de identificarnos, ya que se expresan conforme a lo que nos han ido enseñando. Esto quiere decir que van a tener procesos ideológicos que van a ser los valores, las creencias o los símbolos, procesos políticos que van a marcar la finalidad de los límites entre nosotros y ellos, ya que no es lo mismo la identificación de una cultura japonesa con una china, con una europea o con una mexicana. Y tienen procesos culturales. Esto remota en la historia y la tradición, ya que genera un vínculo genealógico y una herencia cultural que no se llega a dar en más partes, ya que es con lo que nosotros nos identificamos, con lo que nosotros decimos que es, o lo que hace que nos sintamos orgullosos de ser o de pertenecer a la cultura que pertenecemos.